¿Qué ocurre realmente en el interior de un ataúd tras el entierro? ¿Puede haber más en el silencio de lo que jamás nos hemos atrevido a imaginar? Durante siglos, la muerte ha estado envuelta en misterio, envuelta en miedo y a menudo susurrada en voz baja. Representa lo desconocido, el único viaje que todo ser vivo inevitablemente afrontará. Sin embargo, a pesar de todos nuestros notables avances tecnológicos y descubrimientos científicos, la naturaleza exacta de lo que ocurre bajo la superficie de la Tierra después del entierro sigue siendo un enigma perdurable, uno que la mayoría de nosotros evitamos afrontar. Pero ¿y si hay más oculto en la oscuridad de un ataúd que solo la descomposición? ¿Y si la muerte misma guarda secretos tan profundos que podrían cambiar todo lo que creemos saber sobre la vida? Esta noche, nos embarcamos en un viaje para desentrañar una de las preguntas más inquietantes de la humanidad. Esta no es una historia de fantasmas ni una obra de ficción, es una exploración de la realidad misma. Las respuestas que descubramos pueden permanecer en sus pensamientos mucho después de que termine la noche, desafiando sus creencias más fundamentales. Imagínese un cementerio tranquilo, la tierra recién removida y el suave susurro del viento rozando los árboles. Debajo de la tierra, un ataúd reposa en silencio. Pero ¿y si esa quietud es mera ilusión? ¿Y si, ahora mismo, debajo de la superficie, está ocurriendo en ese espacio confinado más de lo que jamás nos hemos atrevido a contemplar? Esta no es solo una pregunta que pone a prueba nuestra comprensión de la biología y la física. Ataca el núcleo mismo de nuestras creencias sobre la vida, la muerte y lo que podría haber más allá. Para un grupo de científicos valientes, esta pregunta trascendió la mera curiosidad, se convirtió en una obsesión que lo consumía todo. En una era en la que la ciencia amplía implacablemente los límites de lo que entendemos, un grupo de investigadores se atrevió a aventurarse en el reino de lo impensable. Su propuesta fue tan audaz como innovadora: instalar una cámara dentro de un ataúd y observar, por primera vez, lo que realmente sucede después del entierro. Para muchos, esta idea era profundamente inquietante, incluso grotesca. Los críticos lo calificaron de profanación de los muertos, insulto al orden natural y violación de los límites éticos y morales. Los líderes religiosos condenaron el plan como sacrílego y advirtieron que podría desencadenar fuerzas que escapan a la comprensión humana. Los foros en línea se inundaron con una mezcla de indignación, miedo y, en algunos rincones más oscuros, curiosidad morbosa. A pesar de la reacción negativa, los científicos se mantuvieron firmes. Su razonamiento era sencillo: los avances más profundos de la humanidad siempre han surgido del coraje de hacer preguntas que otros tienen demasiado miedo de explorar. No estamos aquí para deshonrar a los muertos, dijo el Dr. Eleanor Harmon, investigador principal del proyecto y antropólogo respetado. Nuestro objetivo es desentrañar un misterio que se nos ha ocultado durante milenios, un misterio que se encuentra en el corazón mismo de lo que significa ser humano. El proyecto, sin embargo, no estuvo exento de obstáculos considerables. Obtener financiación fue un desafío monumental, ya que la mayoría de las instituciones se negaron a arriesgar su reputación alineándose con algo tan controvertido. Los comités éticos estaban divididos y pasaron meses deliberando, lidiando con las preocupaciones sobre la moralidad del experimento y el costo psicológico que podría tener para los involucrados. ¿Era este experimento la clave para descubrir un conocimiento profundo, o estaba abriendo una puerta que debía permanecer firmemente cerrada? ¿Valía la pena el riesgo de adentrarse en un territorio tan inexplorado y perturbador? Las preguntas eran tan complejas y preocupantes como el tema en sí. Los debates continuaron, intensos e inflexibles, pero al final prevaleció la curiosidad. El equipo de investigación consiguió una subvención privada de un benefactor anónimo, una figura cuyos motivos eran tan esquivos como el experimento en sí. Esta misteriosa fuente de financiación les permitió seguir adelante, pero también profundizó el aire de incertidumbre que rodeaba a todo el proyecto. A medida que el ambicioso proyecto iba tomando forma, el equipo se enfrentó a un desafío aún más abrumador: encontrar un voluntario. No se trataba de un experimento de laboratorio convencional, se necesitaba un sujeto humano, alguien lo suficientemente valiente como para ser enterrado con la cámara,
para convertirse en parte de la pregunta que buscaban responder. Los obstáculos logísticos eran inmensos. La cámara tenía que soportar condiciones extremas, oscuridad total, la aplastante presión de la Tierra sobre ella y la inevitable descomposición de un cuerpo después del entierro. Pero el obstáculo más abrumador era psicológico. ¿Quién podría ofrecerse voluntario para un destino tan inimaginable? ¿Quién podría enfrentar el miedo más profundo y permitir que sus últimos momentos se convirtieran en objeto de observación científica? La pregunta quedó en el aire hasta que, inesperadamente, James Porter dio un paso adelante, un hombre cuyo nombre pronto estaría indeleblemente vinculado a uno de los experimentos más escalofriantes y controvertidos de la era moderna. Antes de sumergirnos en su historia, vale la pena considerar las implicaciones más profundas de lo que los científicos estaban a punto de emprender. Instalar una cámara dentro de un ataúd no fue solo un desafío técnico, fue un salto filosófico profundo. Este experimento representó un paso hacia un territorio inexplorado, una inmersión audaz en lo desconocido que podría revelar verdades ocultas durante mucho tiempo sobre la muerte o despertar preguntas mucho más oscuras de lo que nadie había anticipado. ¿Está listo para seguirlos en este abismo? Para presenciar lo que hay más allá del velo, donde la ciencia choca con lo sobrenatural y donde la razón comienza a desmoronarse bajo el peso de lo inexplicable. Prepárese, porque lo que sigue puede provocarle escalofríos en la columna vertebral. James Porter no era un hombre extraordinario en el sentido tradicional. No era una celebridad, un erudito o una persona de gran reconocimiento público. No ostentaba un título avanzado ni ninguna fama particular. Sin embargo, cuando su nombre surgió como voluntario para este controvertido experimento científico, el mundo de repente supo exactamente quién era. A los 47 años, James era padre de 2 hijos, un bibliotecario jubilado de un tranquilo pueblo del Medio Oeste. Su vida había estado marcada por la sencillez y la satisfacción, los ritmos constantes de la vida familiar, el amor por los libros y las pacíficas alegrías de la jardinería. Pero la historia de James había dado un giro devastador. Le habían diagnosticado una forma agresiva de cáncer, que le dejaba solo unos pocos meses de vida. Cuando los investigadores se acercaron a él por primera vez, lo hicieron con gran sensibilidad, entendiendo que su solicitud no se parecía a nada que le hubieran pedido antes. Le explicaron los detalles del proyecto con cuidado, sabiendo que sería una decisión que alteraría para siempre su legado. James escuchó atentamente, su actitud tranquila era inquebrantable. No había miedo visible ni vacilación. En cambio, les hizo una pregunta sencilla: ¿por qué yo? La respuesta que le ofrecieron fue a la vez práctica y profundamente filosófica. La condición de James, explicaron, les dio una oportunidad poco común de documentar el proceso de entierro desde una perspectiva que nunca antes se había capturado. Su muerte inminente, combinada con su voluntad de participar, lo convertían en el candidato perfecto. Pero más allá de lo práctico, había algo en su tranquila aceptación de su destino, una sensación de paz con su mortalidad, que lo convertía en algo más que un simple sujeto. James no era un mero participante del experimento, en muchos sentidos, él era su alma misma. Sin embargo, no todos en la vida de James compartían su aceptación. Su esposa, Margaret, quedó devastada cuando escuchó por primera vez la propuesta. Su dolor se desató en oleadas mientras luchaba por comprender la idea de que su esposo fuera parte de un proyecto tan controvertido e inquietante. «Esto es una locura», la voz de Margaret se quebró, sus ojos enrojecidos por las lágrimas. «No eres un experimento científico, Sam. Eres mi esposo, su padre». Sus hijos, que aún se recuperaban de la dolorosa realidad de perder a su padre, luchaban por comprender la idea. Para ellos, la propuesta parecía cruel, una complicación innecesaria al dolor que ya estaban soportando. ¿Cómo podía su padre convertirse en parte de algo tan inquietante, tan impersonal, al final de su vida? Pero James vio las cosas de otra manera. Margaret, dijo con dulzura una tarde, mientras estaban sentados en el porche, viendo cómo el sol se hundía en el horizonte, pintando el cielo de brillantes tonos naranjas y rojos, «esto es algo que puedo devolver.
Siempre he creído que el conocimiento es el regalo más poderoso que podemos dejar. Si puedo ayudar a responder aunque sea una pequeña pregunta sobre lo que sucede después de que nos vayamos, entonces mi vida, mi muerte, habrá significado algo más. La conversación se prolongó hasta bien entrada la noche, entretejida con lágrimas, ira y, finalmente, una comprensión silenciosa y renuente. Margaret no estaba de acuerdo, no del todo, pero comprendía la necesidad de su marido de darle sentido a su mortalidad de esa manera. No tenía por qué aprobarlo, pero respetaba su elección. Y así, con el corazón apesadumbrado y el peso tácito del amor y la resignación, James recibió la bendición renuente de su familia para continuar con el experimento. Los preparativos comenzaron casi de inmediato. Los investigadores estaban decididos a perfeccionar cada detalle, conscientes de que los ojos del mundo estarían puestos en este proyecto sin precedentes. James se sometió a una serie de evaluaciones médicas, no para prolongar su vida, sino para garantizar que el experimento pudiera seguir adelante según lo planeado. Cada paso que daba lo acercaba a un momento que significaría tanto un final como un nuevo comienzo, uno que nadie podía comprender por completo. El ataúd en sí era una maravilla de la ingeniería. En la superficie, parecía tan común como cualquier otro, una simple caja de madera con asas de latón, sobria y humilde, tal como James había pedido. Sin embargo, en su interior contenía tecnología de vanguardia, diseñada para capturar cada detalle posible. Una pequeña cámara de alta definición estaba instalada en un extremo, diseñada para detectar incluso el más leve movimiento en el espacio cerrado. Estaba acompañada por una serie de sensores para medir la temperatura, la presión y el sonido. Cada variable se tenía en cuenta meticulosamente para garantizar que ningún fenómeno pudiera descartarse como una casualidad. Finalmente, llegó el día del entierro, bajo un cielo denso con la amenaza de lluvia. Las nubes colgaban pesadas, arrojando una sombra sobre el procedimiento. La familia de James, junto con algunos amigos cercanos, se reunieron en el cementerio para una pequeña ceremonia privada. A pesar de la naturaleza extraordinaria del experimento, el funeral en sí fue desgarradoramente ordinario. Margaret estaba de pie junto a la tumba, agarrando un ramo de lirios, con el rostro pálido y marcado por el dolor. Los hijos de James estaban a su lado, con los ojos rojos e hinchados, el peso de su dolor era demasiado para soportar. Las lágrimas que habían derramado en los días previos a este momento se habían agotado, dejándolos silenciosos y vacíos. James, acostado en su ataúd, parecía sereno, como si estuviera en paz con la vida que había vivido y la muerte que estaba a punto de enfrentar. Llevaba su suéter favorito, una prenda suave y desgastada que Margaret había tejido con amor para el años atrás. Dentro del ataúd, la cámara ya se había activado, su pequeña luz roja apenas era visible en la penumbra. A medida que la tapa se bajaba lentamente, el aire parecía volverse más pesado, lleno de la tensión silenciosa y el dolor que los rodeaba. Este era el último momento en que alguien vería a James en su forma viva. El entierro fue solemne y clínico a la vez. El ataúd descendió a la tumba recién cavada, y el sonido de las cuerdas deslizándose contra la madera atravesó el silencio. Se arrojaron ceremoniosamente algunas paladas de tierra sobre el ataúd, pero la mayor parte de la tumba fue rellenada por maquinaria, cuyo zumbido resonaba como un latido mecánico en el aire pesado. Los científicos supervisaron de cerca cada paso del proceso de entierro. Cada capa de tierra se midió con meticuloso cuidado, asegurándose de que las condiciones dentro del ataúd se mantuvieran lo más realistas posible. Este no era un simple experimento más, era la culminación de meses de preparación y años de especulación. El equipo estaba listo, con una mezcla de anticipación, duda e inquietud en sus rostros. Lo que estaban haciendo no era solo una investigación científica, era un viaje inexplorado hacia lo desconocido. Este experimento podría brindar respuestas innovadoras o abrir puertas que no estaban preparados para cerrar. Mientras se alisaba suavemente la última capa de tierra sobre la tumba, un extraño y profundo silencio se apoderó del cementerio. La familia se había ido, su dolor era demasiado intenso para expresarlo con palabras.
Solo los científicos permanecieron, de pie en silenciosa reverencia junto a la tecnología que ahora conectaba el mundo de los vivos con el reino de los muertos. En ese momento, el peso de lo que habían hecho, de lo que estaban tratando de comprender, se volvió casi sofocante. En algún lugar debajo de la tierra, James Porter yacía en su ataúd, la lente de la cámara enfocada en la oscuridad, listo para capturar lo que pudiera suceder a continuación. Sin embargo, por ahora solo había quietud. En las horas siguientes, la señal de la cámara no reveló nada más que el tranquilo paso del tiempo. El interior del ataúd, débilmente iluminado por luz infrarroja, era visible con gran detalle. La textura de la madera, los suaves pliegues del suéter de James y el leve ascenso y descenso de su pecho a medida que se desarrollaban los procesos finales de su cuerpo eran claramente visibles. La sala donde los científicos monitoreaban la señal estaba extrañamente silenciosa, salvo por el zumbido del equipo y los murmullos ocasionales de una conversación suave. Se habían preparado para una observación sin incidentes. Después de todo, el experimento consistía tanto en estudiar la ausencia de actividad como en descubrir cualquier fenómeno oculto. A medida que pasaban las horas, la atmósfera pasó de una tensa anticipación a una sombría sensación de rutina. Los científicos notaron el enfriamiento gradual del interior del ataúd y los débiles sonidos del suelo moviéndose a medida que la tierra alrededor del ataúd se asentaba en su lugar. Eran sucesos esperados, fáciles de explicar y de catalogar. En la 10ª hora, algunos miembros del equipo comenzaron a relajarse. Las conversaciones se volvieron más informales y el tono se aligeró a medida que empezaron a preguntarse en voz alta si el experimento arrojaría algún resultado realmente notable. Tal vez la ausencia de cambios fuera el descubrimiento en sí. Entonces, exactamente en la marca de las 11 horas, se escuchó un leve golpeteo, que rompió el silencio como un susurro proveniente del ataúd. Al principio, fue tan suave que solo uno de los técnicos lo notó. ¿Alguien escuchó eso?, preguntó, su voz cortando el murmullo bajo de la habitación. La conversación murió al instante cuando todos se volvieron hacia la señal de audio. Allí estaba otra vez, débil, rítmico, como nudillos golpeando suavemente contra la madera. El instinto inicial del equipo fue descartarlo. Tal vez era simplemente el sonido de la tierra que se movía, o el asentamiento natural del ataúd en su lecho de tierra. Pero a medida que pasaban los minutos, el golpeteo se hizo más fuerte, más deliberado. No era el sonido de la tierra moviéndose, parecía resonar desde dentro del ataúd mismo, como si algo, o alguien, estuviera haciendo contacto con la tapa de madera. Los científicos intercambiaron miradas inquietas, sus rostros se tensaron por la preocupación. Probablemente no sea nada, dijo la doctora Hartman, con voz tranquila pero su expresión revelando la ansiedad que no podía ocultar. Vigílelo de cerca y veamos si continúa. Pero incluso mientras hablaba, el sonido persistió, cada vez más claro. Algo se estaba moviendo en las profundidades de la tierra. El golpeteo persistió durante otros 20 minutos antes de detenerse de repente, dejando un silencio desconcertante a su paso. Durante un tiempo, no sucedió nada. Los científicos se sentaron en tensa anticipación, sus mentes aceleradas, pero no podían quitarse de encima la sensación de algo que se escapaba mucho más allá de su comprensión. Comenzaron a especular nuevamente, buscando explicaciones lógicas, aferrándose a un clavo ardiendo para dar sentido a los sonidos inexplicables. ¿Podría haber sido el suelo moviéndose? ¿El peso de la tierra presionando contra el ataúd? ¿O tal vez algún mal funcionamiento mecánico con el equipo? Pero justo cuando sus pensamientos racionales comenzaban a reafirmarse, la señal de la cámara capturó algo imposible de ignorar. Los pliegues del suéter de James, que habían permanecido inmóviles durante horas, comenzaron a moverse. Al principio, fue sutil, casi imperceptible, apenas una leve alteración en la tela, como si una brisa suave hubiera barrido el ataúd. Pero no había brisa dentro de esa caja oscura y sellada. El movimiento se intensificó y se hizo más pronunciado a medida que pasaban los segundos. El suéter se onduló, como si unos dedos invisibles lo rozaran.
A continuación se escuchó un suave crujido, tan débil que podría haber sido descartado como un truco de la imaginación, de no ser por el micrófono, que lo captó claramente y lo transmitió a través de los altavoces de la sala de observación. El sonido era inquietante, casi antinatural, como si la tela misma estuviera viva, perturbada por una fuerza invisible. «¿Hay algo ahí dentro con él?», susurró uno de los científicos, con una voz apenas audible, como si hablar más alto pudiera provocar lo que fuera que se agitaba dentro del ataúd. Antes de que alguien pudiera responder, un nuevo fenómeno apareció en la señal de vídeo. Una leve huella comenzó a formarse en el revestimiento de tela del ataúd. Al principio no tenía forma, era solo una vaga depresión en el material blando. Pero mientras el equipo miraba horrorizado, la huella comenzó a solidificarse, volviéndose más definida, más inconfundible. Parecía una mano, una forma inconfundible de dedos presionando contra el interior de la tela, como si alguien, o algo, estuviera tratando de liberarse desde adentro. La habitación estalló en caos. Los científicos se apresuraron a explicar lo imposible. «Es solo la presión del suelo», insistió uno de ellos, aunque su voz temblaba por la duda. «Tal vez la cámara esté captando distorsiones», sugirió otro, pero la claridad de la imagen en la pantalla no dejaba lugar a tales explicaciones. Como para descartar sus racionalizaciones, la huella de la mano desapareció tan repentinamente como había aparecido. La tela del interior del ataúd se alisó, sin dejar rastro de la aterradora huella. Durante un largo momento, la habitación quedó en silencio, salvo por el leve zumbido de la maquinaria. Los científicos miraron la pantalla, inseguros de lo que acababan de presenciar, luchando por encontrar una explicación plausible. Pero no surgió ninguna. Y entonces, apareció una sombra. Al principio, era sutil, solo un destello en la tenue luz del ataúd, un cambio apenas perceptible en el entorno. Pero a medida que los científicos ajustaron la transmisión, se volvió más clara, una forma oscura e informe que se movía lentamente por el marco. No se parecía a nada humano, ni remotamente. Era como humo, pero más denso, más pesado, moviéndose con un propósito en lugar de vagar sin rumbo. La sombra se movió a través de la forma inmóvil de James, deteniéndose por un breve e inquietante momento cerca de su rostro antes de disiparse en la oscuridad. La forma no se parecía a nada que pudieran explicar, y la sala estaba llena de una sensación de inquietud que ningún entrenamiento científico podría aliviar. «¿Todos estamos viendo esto?», preguntó la doctora Hartman, con la voz temblorosa por el pánico controlado. La autoridad tranquila que había mantenido durante todo el experimento ahora se resquebrajaba bajo el peso de lo que se estaba desarrollando. El equipo asintió en silencio, con los ojos muy abiertos, el corazón acelerado mientras miraban la pantalla, demasiado asustados para apartar la mirada. Ninguno de ellos habló, como si romper el silencio de alguna manera hiciera más real la pesadilla que estaban presenciando. La tensión en la sala era palpable, cada persona estaba nerviosa, como si el aire mismo se hubiera espesado por el miedo. Los científicos, que habían sido entrenados para permanecer objetivos y analíticos, ahora se encontraban lidiando con algo mucho más allá de su comprensión. Se habían propuesto observar los procesos naturales de la muerte, de la descomposición biológica, pero lo que estaban presenciando no era solo biología, era algo más, algo inexplicable. Sus mentes racionales luchaban por imponer orden en el caos, pero la creciente sensación de terror en la sala lo dejaba claro, ya no se trataba de un simple experimento. Era algo mucho más oscuro, algo que desafiaba toda lógica y comprensión. Los límites entre los vivos y los muertos empezaban a desdibujarse, y nadie sabía qué vendría después. A medida que pasaban las horas, los fenómenos se hicieron más frecuentes, más intensos y mucho más inquietantes. El débil golpeteo, que ya había causado inquietud, regresó, esta vez acompañado de susurros débiles e indistintos. El equipo de audio, esforzándose por captar los sonidos, apenas podía entender los murmullos. No eran palabras claras, sino sonidos entrecortados y descoordinados que transmitían una sensación de urgencia, como una súplica desesperada o una advertencia.
Los susurros parecían flotar en el aire, vivos por derecho propio, pero imposibles de captar por completo. Entonces, sin previo aviso, la señal de la cámara parpadeó. La sala de observación se sumió en una oscuridad total. Un jadeo colectivo llenó el espacio antes de que la señal se estabilizara, trayendo consigo una fría oleada de terror. Cuando la imagen se aclaró, los científicos se horrorizaron al ver que el cuerpo de James se había movido, de manera sutil pero innegable. Su cabeza, que había reposado suavemente sobre la almohada, ahora estaba inclinada en un ángulo antinatural y su rostro estaba vuelto hacia la cámara. Sus ojos permanecieron cerrados, pero había algo en su expresión, un cambio leve y extraño en la forma en que descansaba su rostro, que provocó un escalofrío de inquietud en todos los presentes. Era como si sus rasgos tuvieran una extraña conciencia, un reconocimiento extraño, que hizo que el aire a su alrededor se sintiera repentinamente pesado y opresivo. Por un breve momento, parecía como si estuviera casi observándolos. La habitación se sentía más fría, el espacio entre los vivos y los muertos se estrechaba desconcertantemente. A medida que el reloj se acercaba a la marca de las 24 horas, el equipo ya no podía negar la verdad de lo que estaban presenciando. Las líneas entre lo natural y lo sobrenatural se habían desdibujado hasta el punto de ser irreconocibles. Habían entrado en un espacio donde la lógica y la ciencia vacilaban, y eran incapaces de explicar lo imposible. La tensión en la habitación se volvió sofocante, el aire se densificó tanto con miedo como con anticipación, como si estuvieran parados al borde de algo mucho más oscuro de lo que jamás habían imaginado. Justo cuando empezaban a preguntarse si estaban viendo cosas, se produjo el siguiente acontecimiento, algo tan increíble que amenazó con destrozar su percepción de la realidad. Comenzó con niebla. Al principio, apenas se notaba, solo una neblina tenue, casi imperceptible, que se arrastraba por los bordes del marco de la cámara. Los científicos, con sus mentes metódicas, pensaron inicialmente que podría ser el resultado de la condensación, un subproducto del ambiente sellado dentro del ataúd. Pero a medida que pasaban los minutos, la niebla no se disipó. Se espesó. La neblina se expandió y su presencia se hizo innegable. La niebla se fusionó en zarcillos, retorciéndose y moviéndose como si estuviera guiada por una fuerza invisible. No era simplemente vapor o condensación. Esta niebla se comportaba de manera diferente, antinatural. Se volvía más densa, más sustancial, acumulando masa como si tuviera un propósito propio. Su movimiento tenía un ritmo extraño, pulsando débilmente, casi como un latido del corazón desde dentro del ataúd, un zumbido lento, deliberado e inquietante. ¿Qué diablos es eso?, susurró uno de los técnicos, en voz baja y con incredulidad, la pregunta flotando en el aire como un desafío a lo inexplicable. Pero nadie tenía una respuesta. Todos los ojos estaban clavados en la pantalla, fascinados por el espectáculo que se desarrollaba. La niebla comenzó a tomar forma. Al principio era sutil, una nube vaga y amorfa que parecía flotar justo encima del cuerpo de James. Pero luego comenzó a solidificarse y gradualmente asumió una forma más reconocible. Hombros, brazos y una cabeza comenzaron a materializarse, aunque no estaban completamente formados. En cambio, eran más como sugerencias débiles, contornos borrosos, como una escultura inacabada. La figura tenía una forma inconfundiblemente humanoide, pero no se parecía a nada que los científicos hubieran visto antes. La figura se cernía sobre James, su presencia era imposible de ignorar. La habitación, que antes estaba llena del zumbido de conversaciones tranquilas y el repiqueteo de teclados, ahora estaba completamente en silencio. El único sonido era el suave y constante zumbido del equipo, que registraba cada segundo de la extraordinaria vista. El equipo se quedó paralizado, sin saber qué hacer, luchando por comprender lo que estaban viendo. Y entonces, llegó el sonido. Al principio, era casi inaudible, un zumbido bajo y resonante que parecía emanar de la propia niebla. Era un sonido diferente a todo lo que los científicos habían escuchado, una vibración profunda que resonaba a través de los altavoces y parecía penetrar hasta los huesos.
El zumbido se hizo más fuerte, resonando por toda la sala de observación con una calidad sobrenatural que les puso los pelos de punta. Pero no era solo un sonido. Era una sensación, una vibración tangible y profunda que reverberaba a través del aire y dentro de sus cuerpos. La sensación era abrumadora, inquietante de una manera que ningún sonido ordinario podría serlo. El zumbido parecía latir con intención, su ritmo lento y deliberado, como un latido del corazón desde las profundidades de algo antiguo e insondable. En ese momento, la habitación se llenó de una presencia opresiva, una sensación de que ya no estaban observando el mundo natural, sino que estaban parados en el umbral de algo mucho más oscuro, algo que nunca podrían haber anticipado. La línea entre la vida y la muerte se había disuelto, y lo que fuera que se estaba desarrollando ante ellos parecía ser tanto una revelación como una advertencia. De repente, la figura de niebla se movió. Se inclinó más cerca de James, su vaga cabeza se inclinó como si lo estuviera observando. El zumbido cambió, subiendo y bajando en un patrón que casi se parecía al habla, aunque no se podían discernir palabras. El rostro de la figura se acercó al de James, y por un breve instante, pareció como si ambos estuvieran conectados por un hilo invisible, algo intangible pero innegablemente real. Entonces, tan abruptamente como había aparecido, la niebla cambió de nuevo. Comenzó a condensarse, tirando hacia adentro, encogiéndose hasta que no fue más grande que un pequeño orbe pulsante. El orbe se cernía directamente sobre el pecho de James, brillando débilmente con una luz que parecía venir de adentro. Los científicos se inclinaron hacia adelante, conteniendo la respiración mientras el orbe descendía. Se cernía a solo unos centímetros sobre el cuerpo de James antes de hundirse en su pecho, desapareciendo por completo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Por un momento, no pasó nada. La señal de la cámara mostró a James inmóvil, exactamente como había estado antes. Entonces, comenzaron los arañazos. El sonido era áspero y repentino, como clavos arrastrándose contra la madera. Reverberó por toda la sala de observación, enviando escalofríos por las espinas dorsales de todos los presentes. Los arañazos se hicieron más fuertes, más frenéticos. Mientras los científicos observaban horrorizados, empezaron a aparecer palabras en el interior de la tapa del ataúd, grabadas como si hubieran sido grabadas por una mano invisible. Las palabras eran simples pero escalofriantes: ¿por qué estoy aquí? El proceso de grabado era visible en la señal de la cámara, cada letra aparecía en tiempo real, tallada en la madera por una fuerza invisible. La pregunta flotaba en el aire, incontestable y agonizante. Los científicos estaban demasiado aturdidos para hablar. Sus mentes se apresuraban a procesar lo que estaban viendo. Esto ya no era solo un experimento, era una confrontación con algo más allá de su comprensión, algo que desafiaba todas las leyes de la naturaleza y la razón. Mientras luchaban por darle sentido a la situación, la señal de la cámara parpadeaba. La imagen está distorsionada, con líneas de estática que atraviesan la pantalla. Cuando la señal se estabilizó, el ataúd estaba vacío. El cuerpo de James había desaparecido. El pánico estalló en la sala de observación. «Revisen los sensores», gritó un científico con la voz quebrada. «¿Dónde está? ¿Qué está pasando?» Los sensores dentro del ataúd no mostraban nada inusual, ningún cambio de presión, ninguna señal de movimiento, ninguna alteración en el suelo circundante. Era como si James simplemente hubiera dejado de existir. El equipo se apresuró a encontrar respuestas, pero no las hubo. El ataúd estaba vacío y nadie podía explicar cómo ni por qué. En medio del caos, la señal de audio cobró vida. Una sola frase resonó a través de los altavoces, débil pero inconfundible: «Gracias por dejarme ir». La voz era de James. Los científicos se congelaron. La voz era tranquila, casi serena, y tenía un peso que silenció todos los demás pensamientos en la habitación. Era la primera y única vez que James hablaba desde que comenzó el experimento, y sus palabras dejaron al equipo con más preguntas que respuestas. Momentos después,
la señal se cortó por completo, sumiendo la habitación en la oscuridad. Cuando se restableció la electricidad, el equipo estaba intacto, pero la cámara ya no transmitía. Era como si el experimento en sí hubiera llegado a su fin, como si las fuerzas que habían estado en juego hubieran decidido que el tiempo de la observación había terminado. En los días siguientes, los científicos revisaron las imágenes obsesivamente, buscando pistas, patrones, cualquier cosa que pudiera explicar lo que habían presenciado. Pero ningún análisis pudo desentrañar el misterio. El cuerpo de James nunca fue recuperado. El ataúd fue exhumado y se encontró que estaba intacto, su interior intacto excepto por las palabras grabadas: ¿por qué estoy aquí? El equipo se quedó lidiando con las implicaciones de lo que habían visto. ¿Era un vistazo al más allá, una manifestación del espíritu de James o algo mucho más extraño, algo que la humanidad no estaba destinada a comprender? El experimento no había respondido a ninguna pregunta, sino que abrió una puerta a un reino de posibilidades que nadie estaba preparado para enfrentar. El Dr. Hartman, el líder del proyecto, habló públicamente solo una vez después de que concluyó el experimento. Sus palabras eran inquietantes por su sencillez: algunas preguntas deberían quedar sin respuesta. Hemos visto cosas que no se pueden explicar, y tal vez así sea como debe ser. Los hallazgos del experimento quedaron enterrados, tanto en sentido figurado como literal. Las imágenes, los datos y el propio ataúd quedaron sellados, ocultos al mundo. Pero para quienes habían estado allí, el recuerdo no podía quedar enterrado. Permanecía como una sombra, un recordatorio de que algunos misterios es mejor no tocarlos. En las semanas posteriores al experimento, el laboratorio era un lugar silencioso y sombrío. El equipo permanecía inactivo, los monitores apagados y los investigadores evitaban la sala de observación donde habían presenciado eventos que desafiaban todas las leyes de la naturaleza y la lógica. El equipo se disolvió en silencio, cada miembro se retiró a sus pensamientos privados, agobiado por el peso de lo que había visto. Ninguno de ellos era el mismo. Algunos abandonaron la ciencia por completo, incapaces de conciliar su formación con los fenómenos inexplicables que habían documentado. Otros se obsesionaron y estudiaron las imágenes en privado, buscando respuestas que nunca llegarían. La doctora Hartman llevó la carga más pesada. Ella había sido la que había defendido el experimento, la que había presionado para que se aprobara a pesar de las preocupaciones éticas y la reacción social. Ahora, los resultados la atormentaban. Repetía las últimas palabras de James en su mente sin parar: gracias por dejarme ir. ¿Qué había querido decir? ¿A dónde había ido? Y tal vez lo más escalofriante, estaba agradecido por lo que habían hecho o su declaración era una condena disfrazada de gratitud. En una entrevista poco común, la doctora Hartman compartió sus pensamientos, aunque sus palabras fueron crípticas e inquietantes. Nos propusimos responder a una pregunta, dijo, pero al hacerlo, descubrimos mil más. He dedicado mi vida a comprender la experiencia humana, a desvelar las capas de misterio que envuelven la vida y la muerte. Pero ahora me pregunto si algunos misterios están destinados a permanecer intactos. Tal vez el velo exista no solo para oscurecer sino para proteger. La respuesta del público al experimento fue tan polarizada como lo había sido cuando se anunció el proyecto por primera vez. Los medios de comunicación de todo el mundo publicaron titulares sensacionalistas: el experimento del ataúd abre la puerta al más allá y las últimas palabras del hombre dejan a los científicos sin palabras. Los foros en línea estallaron con debates. Algunos aclamaron el experimento como un paso innovador hacia la comprensión de lo metafísico, mientras que otros lo denunciaron como una grotesca violación de la naturaleza y la dignidad humana. Las teorías de la conspiración florecieron, con afirmaciones que iban desde encubrimientos gubernamentales hasta acusaciones de que todo el proyecto era un elaborado engaño. Pero las imágenes eran reales y quienes las vieron no pudieron negar su autenticidad. Aparecieron fragmentos filtrados en Internet, lo que desató un frenesí de análisis y especulaciones.
La imagen de la figura parecida a una niebla flotando sobre el cuerpo de James, las palabras grabadas en la tapa del ataúd y el inquietante sonido de su voz diciendo, «Gracias por dejarme ir», se convirtieron en objeto de un escrutinio interminable. Los escépticos intentaron desacreditar las imágenes, citando fallas en la cámara, ilusiones ópticas o una invención absoluta. Pero para muchos, las imágenes eran demasiado vívidas, demasiado inexplicables para ser descartadas. A pesar del hambre de respuestas del público, la grabación completa nunca se publicó. Los patrocinadores del experimento, un grupo anónimo cuya identidad sigue siendo un misterio, sellaron las imágenes, los datos y el ataúd en una instalación segura, inaccesible para cualquier persona fuera de su círculo. Para los científicos involucrados, esta decisión fue a la vez un alivio y una fuente de frustración. Estaban libres de la carga del escrutinio público, pero también se les negó la oportunidad de explorar a fondo las implicaciones de su trabajo. La única prueba que permaneció en circulación fue la pregunta grabada, ¿por qué estoy aquí? Se convirtió en un grito de guerra para filósofos, teólogos y teóricos de salón por igual. ¿Qué significaba? ¿Era una cuestión de angustia existencial, un grito de comprensión o algo más siniestro? Algunos lo interpretaron como una indagación literal, un alma atrapada entre la vida y la muerte, buscando respuestas de quienes habían perturbado su descanso. Otros creían que era un reflejo de la eterna lucha de la humanidad por encontrar un significado frente a la mortalidad. Para la familia de James, el experimento dejó heridas que el tiempo luchó por curar. Margaret, su viuda, se negó a hablar públicamente sobre la participación de su marido. Regresó a su pequeño pueblo del Medio Oeste y crió a sus hijos lejos del resplandor de los medios de comunicación. En privado, admitió a sus amigos que a menudo sentía la presencia de James en su casa, fugaces atisbos de él en los reflejos, el sonido de su voz en momentos de quietud. «No sé si es mi mente jugándome una mala pasada», dijo una vez, «o si está tratando de decirme algo». Sin embargo, el impacto más profundo fue en la audiencia. Los millones de personas que siguieron la historia, que debatieron sus implicaciones y lidiaron con sus preguntas sin respuesta. El experimento se convirtió en algo más que un esfuerzo científico. Se convirtió en un espejo que reflejaba los miedos y curiosidades más profundos de la humanidad. Obligó a las personas a enfrentar su propia mortalidad, a cuestionar lo que hay más allá y a considerar la posibilidad de que algunas respuestas pudieran ser demasiado aterradoras para saberlas. Para quienes lo vieron, los momentos finales del experimento fueron los más inquietantes. La voz de James, tranquila y deliberada, diciendo, «Gracias por dejarme ir». ¿Qué quería decir? ¿A dónde había ido? Y quizás lo más escalofriante, ¿y si no hubiera ido a ninguna parte? ¿Qué pasaría si el experimento simplemente hubiera desplazado el límite, abriendo una puerta que nunca podría cerrarse? A medida que la historia del experimento desapareció de los titulares, dejó atrás un legado de incertidumbre. La pregunta «¿por qué estoy aquí?», permaneció en las mentes de todos los que lo conocieron. Un recordatorio de que los mayores misterios no son los que descubrimos, sino los que creamos cuando nos atrevemos a mirar más allá del velo. Para usted, el público, la historia no termina aquí. ¿Qué cree que sucedió dentro de ese ataúd? ¿Fue un vistazo al más allá, una distorsión de la realidad o algo mucho más extraño que cualquiera de las dos cosas? ¿Cree que la humanidad debería seguir ampliando los límites de lo desconocido o hay algunas preguntas que es mejor dejar sin respuesta? Comparta sus pensamientos en los comentarios a continuación. Háganos saber lo que piensa y únase a la conversación. No olvide darle me gusta, suscribirse y compartir esta historia con otras personas que estén listas para cuestionar la naturaleza misma de la existencia. Después de todo, esto no es solo una historia. Es una invitación a explorar los límites de lo que conocemos y a enfrentar los misterios que están más allá de nuestro alcance.